Número de Laura Bertis. Pregúntale por favor que si lo está haciendo por error, porque mucha gente está aquí preguntando por qué están poniendo caritas de enojo. Parece que algo está pasando. Bueno, vamos a seguir. Por eso el rechazo de las propuestas de Satanás en el desierto. Así que eso es lo que nosotros vemos como algo importante que tenemos que entender. Rechazó las propuestas de la gente para hacerle rey temporal, porque eso no era lo que se deseaba. Y por eso también rechazó la propuesta de Pedro de quitarle la cruz y el sacrificio, porque era el final. Al final de su vida pudo decir todo está cumplido. Así que siempre su espíritu fue fiel a la misión y nunca dejó que la misión estuviera en el camino de Dios. Siempre tuvo un espíritu sincero y auténtico. En Cristo no cabían las mañas, no había manipulación de la gente, el engaño, porque ya Él conocía la mente. A ver, una de las cosas que mucha gente no comprende es, y que no comprendemos, es que ¿por qué Jesús permitió ser crucificado si Él ya sabía lo que iba a pasar? Porque Él no permitió que fuera de otra manera. Yo creo que es algo que tenemos que entender, que la voluntad del Padre fue mucho más grande que lo que Jesús realmente quería. Jesús quería simplemente dar su vida, amar. Recuerden, Él nos dice en sus enseñanzas, amen a sus enemigos. Y dice, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esa es una de las enseñanzas de nuestro Señor. Así que imagínense ustedes, dentro de nuestra perspectiva como Jesucristo, como hermanos, como seres que estamos en el camino de aprender de la vida de Jesús, como nosotros tenemos que entender que a veces esas situaciones de la vida nos permiten a nosotros crecer en gracia. En este caso, Jesucristo conocía la mente de todos. Hay un episodio de las Escrituras que me encanta. Y es cuando Jesús está con los fariseos, y si ustedes escuchan, por eso que les digo, a veces nosotros vamos a la misa y no escuchamos, no estamos atentos. Nos entra por aquí y nos sale por allá. No estamos atentos a las Escrituras, y las Escrituras nos dicen muchas cosas del poder de nuestro Señor. En la Sagrada Escritura, estamos específicamente hablando del Evangelio de San Lucas. Hay una lectura en el Evangelio de San Lucas que nos habla que Jesucristo estaba sentado comiendo con Mateo el publicano y con pecadores y prostitutas. Y decía así, Él conociendo el pensamiento de los que estaban alrededor, o sea que Él estaba escuchando en su conocimiento, este conocimiento que solamente lo tiene Dios, que conoce la mente humana y que puede leer los pensamientos. Conociendo sus pensamientos, les dijo, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Él conocía ya el pensamiento. Así que en su conocimiento completo y real de la fe, Él quiere manifestar en sus hermanos la voluntad del Padre. Miren eso, porque acuérdense que esto es bien importante. En ese momento en el que Él está en el huerto de Getsemaní, le dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, es un proceso de crecimiento tal que la voluntad del Padre va sobre inclusive su propia vida. A Él no le importa inclusive si muere o vive. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. Por eso luchó a muerte contra el espíritu doble, las palabras de doble sentido, la trampa. Él odiaba la gente que era hipócrita, la gente y en eso tenemos tantos hermanos que viven la hipocresía, a quienes trató duramente. Por eso es bien importante aprender de ese llamado de Jesús que nos pide a ser auténticos, transparentes, no ser hipócritas y vivir dobles vidas. Vivimos en un mundo que no comprende este llamado. Ahora mismo estamos de una manera amando a Dios sobre todas las cosas, y al otro segundo estamos insultando, criticando, bochinchando y hablando de los demás. El Señor no tolera eso.
El Señor no tolera la mentira, el Señor no tolera que pensemos que lo estamos engañando, porque nos podríamos engañar nosotros, pero a Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe, y Jesucristo el Señor es el Hijo de Dios y Él conoce. Por eso Él dice, vuestra palabra sea sí o no. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Así lo dice Jesucristo. Esa lectura la vamos a ver este fin de semana. Y la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Así que lo que tú reflejas por dentro es lo que va a salir hacia afuera. Pero es bien importante entender eso. Muchas veces lo que decimos y lo que vivimos es lo que reflejamos. No sé cuántas veces, yo creo que miles y miles de veces lo he dicho. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Y tú puedes decir miles y miles de cosas bien bonitas. Puedes hablar con la gente, puedes hacer retiros, puedes cantar las melodías más hermosas. Pero si tu corazón tiene odio, división, si tu corazón lo que tiene es resentimiento, si tu corazón está en pecado, tú no vas a reflejar el amor de Dios. Tú vas a reflejar la maldad, tú vas a reflejar el alejamiento, tú vas a reflejar el mal. El ojo es el espejo del alma. Jesús no necesitaba de ninguna manera tener que hablar con una persona cuando ya veía si había buenas intenciones o malas intenciones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. A mí me da mucha vergüenza tener que decir esto, pero es cierto. Porque me ha pasado ya tantas veces. Yo peco por a veces tener demasiada confianza en la gente. Y me pasa que a veces yo pienso y digo, no, yo me digo, todo el mundo es bueno, vamos a dar la oportunidad y vamos a tratar de ayudar, o vamos a tratar de mover, o vamos a tratar de cooperar con esta gente, o vamos a ayudar a estas personas, o vamos a tratar de hacer algo bueno. Y entonces uno lamentablemente confía en la gente, y la gente lastima, la gente hace daño, mis hermanos. No toda la gente hace las cosas bien. Y pues el Señor nos pide que tengamos un poquito de precaución, porque no todos los hermanos son buenos, no toda la gente es buena. Los mismos que le gritaban a Jesucristo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, cuando entró en Jerusalén, fueron los mismos que le gritaron, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Bueno, quizás no los mismos, pero la mayoría de la gente que estaba ahí en ese momento del juicio eran probablemente los mismos que estaban en el momento en el que estaba entrando Jesús en Jerusalén. No confía en la gente. Yo sé que uno tiene que amar a sus enemigos, pero duele. Duele cuando lastiman, duelen cuando critican, duelen cuando dicen cosas que hieren, duele cuando hacen las cosas que está mal y uno quisiera. No es un regalo, no es un don que uno quisiera recibir, se lo digo de corazón. El don de la conciencia, que así se le conoce, gracias a San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita y también el mismo Padre Pío. El don de conciencia es un don en donde tú puedes saber ya de antemano lo que tiene el corazón de la persona o la maldad que tiene, sin necesidad de que te hable, simplemente mirándolo. Así era Jesús, Él no tenía que hablar, Él miraba y ya. Hoy estamos celebrando a un santo que era así, San José de Cupertino. Lo comparto con ustedes porque me encantaría que pudieran leer la información de la vida de San José de Cupertino. Si tienen la oportunidad, léanlo, porque hoy celebramos a San José de Cupertino, patrón de los estudiantes, patrón de los aviadores. A ver, ahora le voy a dar esa preguntita de prueba. ¿Por qué San José de Cupertino es patrón de los aviadores? El que me la conteste se gana una oración. Bueno, eso lo van a tener siempre. Déjame, no sé, una crucecita de San Benito. Cuando pueda se la doy y que venga aquí. Y los de Puerto Rico, pues se las enviaré. Pero, ¿por qué a San José de Cupertino es el patrón de los aviadores? Ahí.
Y San José de Cupertino era un hombre muy humilde, que vivió mucho desprestigio, mucho maltrato desde niño, porque no era muy brillante. Era un hombre de Dios, era simplemente un hombre de Dios. Y por su bondad, mucha gente que era mala le hacía mucho daño. No fue hasta que creció, que se hizo monje franciscano, que Rubén, si lo googleas no te ganaste, porque si lo googleas no es justo. Eso, gracias Danelli, te ganaste la crucecita de San Benito. Él levitaba, volaba. Cuando él estaba en visión de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, o estaba en visión del crucifijo, él se levantaba en el aire y volaba. Tanto así que los monjes lo tenían amarrado en una soguita, para que no se fuera. Ya Lupita y Chris, muy tarde, ya Danelli había contestado, así que bueno, pues. Y era un hombre, pero la realidad es que volar, una cosa y levitar es otra. Levitar es cuando tú estás en éxtasis, en una oración, y te levantas en el aire. Santa Teresa de Jesús también levitaba, Santo Domingo Guzmán levitó, Santo Tomás de Aquino, San Antonio de Padua, muchos de ellos en el momento en que estabas en oración se elevaban a un nivel tan alto que llegaban a una altura bien alta. Pero dicen que San José de Cupertino fue uno de los que más públicamente lo hizo, tanto así que una de las visitas que él tuvo con el Papa en ese tiempo, que era un Papa muy conocido en el tiempo de San José de Cupertino, estando en presencia de San José de Cupertino, él se levantó en el aire y el Papa se quedó. Imagínense. Así que eso tiene que ver mucho con la humildad que tenía él en su corazón y con su amor a Jesucristo, que era mucho más grande que él mismo, y no le importaba lo que la gente dijera. Él simplemente hacía lo que Dios le pedía, y eso es algo que era muy importante. Jesús, vamos a seguir con el tema de Jesús. Jesús no tenía máscaras, era transparente y por eso lloraba. Escuchen bien, hay algunas personas que dicen que Jesús no tenía los mismos sentimientos humanos. Por favor. Dice, bendiciones Padre, no sé si ya le avisaron de... Sí, Jolly, ya lo acabé de decir, estuve orando por él y sí, partió a la casa del Padre, y si Dios lo permite, pues ofreceré la misa esta tarde y por él. Así que sí, ya sabemos que Robert Murphy partió a la casa del Padre. Gracias, Jolly. Por eso es bien importante saber que Jesucristo lloraba, sentía frío, sentía calor, se compadecía, se enojó, se alegró. O sea, que no era una persona que vivía alejada de los sentimientos humanos, porque así lo explica San Pablo: era igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Esas palabras son importantes para que las entendamos. Era semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Así que no tenía nada postizo, nada hecho. Desenmascaraba las trampas de los fariseos cuando les gritaba de frente, dice: muéstrame un denario, vamos. Y les decía: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo hablé hace poco sobre ese tema. Jesús siempre estaba muy al tanto en ese sentido de lo que era la fe. Una cosa son las cosas del gobierno y del Estado, otra cosa son las cosas de Dios. No mezclemos las cosas. Jamás se oyó decir de Cristo que tuvo éxtasis y es decir, momentos en que perdía el control, porque tenía tan poquito tiempo que si lo hacía, pues eran momentos que eran muy clave. Él sabía que tenía 3 años. Si él hubiera estado más tiempo, pues probablemente lo hacía, pero yo creo que simplemente con saber que eres el Hijo de Dios es suficiente. Nunca se desconectó, nunca estuvo fuera de sí, como San Pablo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, a quienes Dios le concedió estar en éxtasis y estas cosas. Jesús era realista, vivía a la intemperie, nunca estuvo enfermo. Esto nos demuestra que tuvo un equilibrio orgánico, psíquico, a prueba de todo. Era un hombre fuerte. Quien anda en éxtasis, pues lamentablemente, pues ustedes saben que sale un poquito molido, descoyuntado.
Jesús vivía en la realidad. Y esa realidad era dura. Tanto que le creaba tensión su misión y dice,